Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a la tercera semana de la cátedra Principios Básicos de la Física. Ok, esta semana lo que tenemos programado tiene que ver con componentes de un vector en el plano. Vamos a ver a detalle la relación entre el ángulo relacionado que se conoce y la dirección del vector. También veremos de ángulos directores, que es el vector base y unitario, y el vector unitario con los vectores I y J. El objetivo de esta clase, desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar y representar vectores en el plano cartesiano mediante el uso de sus componentes, ángulos y bases unitarias, permitiéndoles comprender la relación entre la dirección de un vector y sus ángulos asociados, así como la importancia de los vectores unitarios I y J en la construcción de otros vectores. Algo de conceptos previos que hemos visto en las clases anteriores que ustedes ya deben saber, pero aquí un recuento. ¿Qué es el sistema de coordenadas cartesianas? Es la ubicación de puntos en el plano XY. También vimos el teorema de Pitágoras, la relación entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y su aplicación en los triángulos rectángulos. Asimismo, ángulos en el plano, que es medición en grados o radianes y su orientación en los cuatro cuadrantes. Vimos entonces cómo transformar entre coordenadas rectangulares, polares y geográficas, es lo que aprendieron. Componentes de un vector en el plano. Para determinar las componentes de un vector se requiere señalar sobre qué eje de referencia se va a hacer el análisis. Para señalar la posición de un objeto sobre una línea, se requiere de un solo valor si el objeto se encuentra en el plano en dos dimensiones o de dos valores o componentes. ¿Sí? Las componentes en el plano X, Vx, Vy. ¿Sí? Únicamente entonces físicamente también se podría evaluar en el sistema tridimensional y tendríamos la componente Z que para Para la componente Z, imaginémonos que desde el punto de origen sale hacia el frente de nuestras pantallas el eje Z. Sí, de esa manera se construye un sistema de coordenadas en tres ejes que son perpendiculares. Como habíamos visto en la clase pasada, eh, en un sistema de coordenadas rectangulares tenemos la componente en X, componente vertical que es en Y, el vector y la dirección, el ángulo que forma ese vector. Aquí podemos ver las diferentes fórmulas que nos permiten determinar la componente X, la componente Y y también el ángulo. ¿Sí? Estas son las fórmulas que les he puesto como resumen. Para el cálculo del módulo no es más que la diferencia, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos o de sus componentes. Y la dirección se calcula mediante la tangente, ¿no? Entonces, solo como para hacer un recuento de lo que ya vimos, tengo este ejemplo. Determinar el vector resultante y el ángulo de inclinación del mismo si sus componentes son 170 en X y 10 metros en Y. Entonces, rápidamente, ¿cómo hacíamos esto? Entonces, si quiero encontrar el valor de la resultante, ¿sí? Es igual o lo mismo que esto, ¿no? Es encontrar su módulo. 170 al cuadrado más 10 al cuadrado. Sí, esto obtengo como resultado 170,29 para el caso del módulo. Si quiero encontrar el ángulo, pues recuerden que se usa la tangente. Su componente y sobre su componente X, tangente a la -1, ¿sí? 10 sobre 170.
Teta es igual 3,36 grados. Ok, entonces si me dice cuál es el vector resultante, para encontrar el vector resultante, bueno, se expresa de la siguiente manera. Si quiero en coordenadas polares, pues pongo el módulo y su dirección que acabo de calcular. Sí, esto es lo que vimos la semana anterior, las semanas pasadas. Ahora vamos a ver algo nuevo que tiene que ver con la relación entre el ángulo y la dirección del vector. Veamos lo que dice aquí. La relación entre el ángulo y la dirección del vector se basa en su orientación en el plano cartesiano. El ángulo de inclinación θ se mide desde el eje positivo de las x, recuerden, hasta encontrar mi vector en sentido antihorario. Eso ya lo vimos. Sus componentes se determinan mediante funciones trigonométricas. El coseno usábamos para determinar la componente en x y el seno del ángulo para determinar la componente en y, donde v es la magnitud de este vector. Si el vector está en un cuadrante distinto al primero, hay que considerar el ángulo relacionado. Vamos a ver de qué se trata este ángulo relacionado. Y también hay que tener cuidado porque hay que ajustar los signos según las coordenadas del cuadrante en el que nos encontremos. Esto nos permite expresar correctamente la dirección del vector en función de su orientación en el plano. Aquí les tengo este cuadro resumen, ¿sí? Cuando estoy en los diferentes cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Recordemos, ¿sí? Esto tienen que ya tenerlo presente, saberse de memoria. El plano cartesiano, cuando se les dé un vector, ustedes ya deben estar en la capacidad de identificar rápidamente en qué cuadrante me encuentro. ¿Sí ven? Les recuerdo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y si doy una vuelta entera, pues son 360. Aquí que coincide con este punto. Entonces tenemos los distintos ángulos, el rango de ángulos, tanto en grados como en radianes. El signo de cada componente de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra. Si estamos en el primero, miren, son los dos positivos. Al estar en el segundo cuadrante, negativo en X, positivo en Y. En el tercer cuadrante, pues ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X positivo y Y negativo. Aquí vamos a ver de qué se trata este ángulo relacionado. Miren, nos dice ángulo relacionado. Si tenemos, por ejemplo, un vector en el primer cuadrante, no importa la letra, en este caso es un vector, al cual sí tiene una dirección. En este caso, en el primer cuadrante, des en cuenta que mi ángulo relacionado es igual a mi dirección. ¿Ok? Si estamos en el segundo cuadrante, tendríamos esto, miren. Y ahora mi ángulo θ está así. Mi ángulo relacionado es este de aquí. En pocas palabras, el ángulo relacionado es aquel que forma el triángulo rectángulo, miren. Desde la punta del vector, bajo una perpendicular, forma el triángulo rectángulo y este ángulo que se forma aquí es el ángulo relacionado. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que les quede más claro. Entonces, vamos a ver el primero. Dado un vector v con magnitud 5 y un ángulo de 30 grados con respecto al eje x, encontrar sus componentes x y y. Esto ustedes ya están en la capacidad de hacerlo perfectamente, pero voy a tratar de ubicarles lo que estamos aprendiendo ahorita, el ángulo relacionado.
Entonces lo primero que hacemos siempre, vamos a graficar en dónde está ese vector, y menos y. Entonces, si tenemos en este caso, nos dice el vector v con magnitud 5 y un ángulo de 30. Miren, ¿en qué coordenadas me está dando el vector? Alguien, por favor, que me responda. En polares, Exacto. Entonces, yo ya sé que son 30 grados, entonces está por aquí. ¿Ok? Entonces esto vale 5 y este ángulo es la dirección, vale 30. En pocas palabras, θ es igual a 30. Sí. Y ahora mi ángulo relacionado, como está en el primer cuadrante, relacionado es igual a θ. En este caso, ¿no? Estamos en el primer cuadrante. Ahora, para encontrar sus componentes, como les digo, desde desde la punta del vector lo que hago es bajar una perpendicular paralela a Y. Y acá tengo en X. ¿Sí? Tengo la componente en Y y la componente en X. ¿Sí? Fórmula para la componente en X es igual a la magnitud por el coseno de θ. 5 por el coseno de 30 grados. ¿Me ayudan con esos cálculos, por favor? Asimismo, tenemos la componente vertical, pero ese es por el seno de θ en este caso. 5 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto es esta respuesta, por favor? El Vx primero. 4.33. Ok. 4,33. Si el enunciado me da unidad, pues lo pongo. Y el siguiente, 2.5. 2.5. 2,5. Ok. En este caso, yo ya tengo las dos componentes y debo verificar que el signo sea el correcto. Entonces, al ubicarme en el primer cuadrante, ambos signos son positivos, por lo tanto, el vector queda con este resultado. La componente X es 4,33 y la componente Y es 2,5. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en el cuadrante 2 y cómo debemos proceder para encontrar ese ángulo relacionado. De igual manera, hago lo mismo. Entonces, de igual manera, miren, magnitud y dirección es igual que la anterior. Entonces, yo sé que hasta el primer cuadrante son 90 grados. Entonces, 120, sí, estaría por acá más o menos unos 30 grados, ¿ok? Por aquí tendríamos el vector y este sería su dirección. Miren, vale 8. Entonces, si yo trazo, como les digo, desde la punta del vector una perpendicular, formo el ángulo de 90 grados, tengo mi componente vertical y mi componente horizontal. Tengo que darme cuenta que al estar en el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. Y mi ángulo relacionado es este que se forma frente al ángulo recto, ¿ok?
Entonces digo, ¿cómo encontrarían el ángulo relacionado? ¿A qué sería igual? Jóvenes, participen, por favor. Mientras más rápido me ayuden a terminar la clase, nos vamos antes, ¿ok? ¿A qué sería igual este ángulo relacionado? 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270, 360. ¿Cómo calcularían este ángulo relacionado? Sería restándole 180 menos 120 Correcto. Entonces, al darme cuenta que estoy en el segundo cuadrante, yo sé que al hacer esto, 180 menos 120, esto me da igual a ¿cuánto? a Ses- 60. 60, ok. Entonces yo ya sé que este es mi ángulo relacionado y voy a trabajar con este ángulo. Entonces, para determinar mis componentes, en este caso horizontal, sería igual a la magnitud por el coseno de mi ángulo relacionado, pero con signo negativo, ok, para ya que me quede el signo correcto. ¿Me ayudan resolviendo eso? Menos 4. -4, correcto. Y el otro que es por seno, ¿cuánto sale? 8 por el seno de 60, 6,92. 6,92. correcto. Entonces, miren, en el caso anterior, mi dirección era igual a mi ángulo relacionado. El ángulo relacionado se forma con el eje horizontal. Sí, en este caso, en el segundo, vemos que mi ángulo relacionado está hacia el cuadrante 2. Sí, y tiene estas características. Vamos a ver qué pasa en el cuadrante número 3. Les doy un ejemplo de cada uno, que después van a tener que hacer una tarea, pues, y de esta manera les queda claro. Ok, entonces primero siempre el plano para darme cuenta que en dónde está mi vector. Si hasta aquí yo tengo 180 grados hasta este punto, 180 para llegar a 210, pues estaría más acá abajo. Estaremos por aquí más o menos. Entonces nos damos cuenta que mi dirección es esto. Miren, 120 grados. Perdón, 210 grados. ¿Sí? Mi módulo tiene magnitud 7 y 210 grados. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Formen, desde la punta vamos a encontrar el eje X, el ángulo recto y su componente horizontal y vertical. En este caso vemos que al estar en el tercer cuadrante ambas son negativas. ¿A qué será igual mi ángulo relacionado en este caso? ¿Cómo calcularían ustedes? Ahí visualmente. Por eso es importante el gráfico. Sería 30 grados. ¿Cómo lo obtuvo? Restándole 210 menos 180. Correcto. Resto el ángulo teta, que es 210 grados menos 180, y me da como resultado 30 grados. Entonces, lo otro no es más que aplicar su fórmula. En este caso es negativo, módulo por el coseno de 30 grados. Sí,
que es igual, a que es igual la componente horizontal. Menos seis Mm, punto cero seis coma cero seis. Ok, 6,06. ¿Y el otro? 3.5. Sí, pero menos, ¿no? Sí. Entonces este signo siempre importante ponerlo. Miren, aquí visualmente fue más fácil determinar el ángulo relacionado. Entonces, por eso es que siempre yo aconsejo a graficar primero el planteamiento del problema y de ahí parto para ver qué es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Finalmente, vamos al cuadrante número 4. Con esto les queda mucho más claro. Sí, entonces nos damos cuenta que hemos trabajando con un vector en coordenadas polares, ¿no? Los cuatro ejercicios. Y ahora vemos. Entonces 330 yo sé que hasta el vertical aquí en -10 son 270. Entonces 330 está más acá. Entonces más o menos estaría por aquí. Y mi ángulo teta, mi dirección, siempre en sentido antihorario, partiendo desde el eje positivo de las X, 330 grados. Una vez que yo represento mi vector en coordenadas polares, voy a descomponer este vector en su coordenada en X y en Y. Pero veo que en el cuarto cuadrante Y es negativo, entonces menos Y. Y veo que aquí se me forma el ángulo relacionado. Ahora, por favor, de igual manera que el ejercicio anterior, a que es igual el ángulo relacionado. ¿Cómo calcularía? Sería 360 menos el ángulo teta. Correcto. Sabemos que aquí en X tengo 360 grados, entonces al restarle el ángulo teta me queda mi ángulo relacionado. Es correcto. ¿Eso es igual a cuánto? También 30 grados, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya sé que tengo mi ángulo relacionado, lo acabo de determinar que es 30 y voy a trabajar con ese, tomando en cuenta los signos de cada componente. En este caso un X es positivo, que es igual a esto, que es igual cada uno. En este caso, 5,19 en X, ¿no? Unidades y en Y, menos, Tres. Menos 3. correcto. Entonces de esto se trata lo que tiene que ver con el ángulo relacionado. No es más que el ángulo eh, que está al frente, digamos, perdón, junto al ángulo recto. Entonces, a partir de la punta del vector, trazo una perpendicular y formo el triángulo rectángulo. El ángulo que me queda al frente, ese va a ser el ángulo relacionado. En el caso del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este ángulo relacionado? Si está entendido. Hemos visto un ejemplo de cada cuadrante, con eso pienso que a todos nos queda muy claro. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a ver de qué se trata los ángulos directores.
Estos ángulos directores, vamos a ver que están formados por el vector con el eje positivo de las X y de las Y. En el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Eso cabe recalcar. Y varía, acuérdense de este valor, siempre entre 0 y 180. Siempre se encuentra en este rango. Los ángulos directores se representan con alfa para el caso positivo de las X y beta para el eje positivo de las Y. Y también esto es importante, toma la ruta más corta respecto a su abertura en cada eje. Entonces, si yo tengo en este caso, miren, el eje 1, el primer cuadrante, la ruta más corta hacia el vector es esta. Y desde Y, la ruta más corta aquí. En este caso me quedaría de esta manera. ¿Cómo se determina estos ángulos directores? Con la ayuda de los cosenos directores. Los cosenos directores es el cociente entre las componentes X o y el módulo del vector, pero en cada triángulo rectángulo. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica hacia dónde se dirige en cada cuadrante. En este caso tenemos estas formulaciones, ¿sí? Para el coseno de alfa es igual a la componente en X sobre A, coseno de beta, componente en Y sobre A, ¿ok? Acuérdense de esta fórmula en la que usamos Pitágoras para determinar el módulo, ¿sí? Que es la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos. Si reemplazamos aquí el valor de AX despejando, AX sería igual a coseno por el A sube multiplicar, tengo A por coseno de alfa, más el caso de Y, A por coseno de beta. La particularidad de estos ángulos, miren, que el coseno al cuadrado de alfa y el coseno al cuadrado de beta me da igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Sí. Ahora, dado el vector 3, 4, calcular sus ángulos directores. ¿En qué coordenadas está expresado este vector? Sí, responda. Jóvenes, ¿qué coordenadas son estas? Ya, rectangulares. Ya, entonces, partiendo de estas coordenadas, nos dice que, ¿qué es lo primero que necesitamos determinar? Va a ser su módulo. La fórmula del módulo, usando Pitágoras, como les digo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sí, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Raíz cuadrada de 25, que esto es igual a 5, ¿ok? Esto ya lo saben hacer. La única cuestión aquí nueva para ustedes es si yo les digo, determinen sus ángulos directores. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Coseno de alfa es igual a la componente en X sobre su módulo. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo. Recuérdense, es igual que la tangente. Si yo despejo el coseno, tendría coseno a la menos 1, componente en x3, módulo 5. ¿Me ayudan con esos cálculos? ¿Cuánto quedaría? Y el otro, pues, también lo voy a hacer. Coseno de beta, perdón, beta nada más. Voy a despejar. Coseno a la menos 1. Ayúdenme con esos cálculos. ¿Cuánto es de alfa y cuánto es beta? Vamos, chicos. De alfa sale 53,13. Ok, 53,13 grados. ¿Y de beta? Me sale 36,87 grados. 36,86. Ok, 86. 36,87. Ahora,
Vamos a ver qué es lo que tenemos gráficamente. Sí, sí, mentalmente ustedes tienen que darse cuenta de poder ubicar esto, pero si no, se ayudan sí, del plano cartesiano. Entonces voy a ubicar primero en dónde está. Si ambos son positivos, ¿en qué cuadrante está? Sí, 3 en X, 4 en Y. Sí, entonces sé en dónde está mi vector primero. Una vez ubicado mi vector, voy a ubicar tanto el ángulo alfa como el ángulo beta. Entonces, acuérdense, aquí está mi vector. En el caso del primer cuadrante, parto desde el eje X, la ruta más corta es la antihoraria. De igual manera, desde el eje Y para beta, en cambio, la ruta más corta para llegar a mi vector es este. Esto en el caso del primer cuadrante. Vamos a ver qué pasa si yo me encuentro en el cuadrante número 2. Sí, componente en X y la componente en Y. En este caso es negativa. Sé que estoy en el cuadrante número 2. De igual manera, vamos a calcular primero el módulo. El módulo A, raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resuelvan eso, por favor. 36 más 64. Sí, 100. ¿Cuánto es eso? 10. Correcto. Una vez que yo tengo el módulo, lo siguiente es determinar los ángulos directores. Ahora, coseno de alfa, componente X sobre el módulo, coseno de beta, es igual a la componente en Y sobre su módulo. Si despejamos de una vez, tengo coseno a la menos 1, componente en X, menos 6 sobre 10. Vayan resolviendo eso. 126.86. El alfa. Sí, es importante trabajar con todos los decimales para que me salga más exacto. Beta coseno a la menos 1 de 8 sobre 10. Ujú. Entonces, beta es igual a ¿cuánto? 36,86. 36,86 grados. Ok. Entonces vamos a ubicar ahora en dónde está cada ángulo. Primero vamos a ubicar mi vector. Por los signos, sé que estoy en el segundo. X negativo y Y positivo. Entonces, más o menos estoy por aquí. Digamos que aquí está 6 y acá está 8. Menos 6, 8. Entonces, bueno, más o menos. Entonces tengo mi vector aquí. Ahora, el alfa, des en cuenta. Parto desde este eje X positivo. Si lo hago antihorario, será el camino más corto. Sí, siempre es el camino más corto.
No, eso sí, van a darse cuenta después, no siempre es antihorario. Entonces aquí miren, en este caso, alfa lo encontré así y beta, si tomo la dirección que tomé antes, que era hacia la derecha, voy a tomarme un camino más largo y el ángulo será mayor a 180. Entonces el beta quedaría representado de esta manera. El camino más corto hasta encontrar mi vector. Resten por favor 126,86 menos 36,86. Alfa menos beta, resten. 90. 90. De esa manera yo me doy cuenta que he calculado bien mis ángulos directores. Tiene que darme, esta diferencia me tiene que dar los 90 grados. Hemos comprobado. Ahora vamos al otro cuadrante, ¿ok? Entonces, de una vez vamos a dejar dibujado aquí el plano. Sí, x menos x. Miren, entonces ahora tengo este vector A, ambas coordenadas son negativas. Entonces, estoy en el cuadrante número 3. Sí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues, módulo, ¿no? Calculamos el módulo. El módulo A, menos 7 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. ¿A qué sería ese módulo? Es cuadrado de 65 en este caso, que sería igual. 8,06. Ya, 8,06 es mi módulo, ¿no? Ahora vamos a determinar los ángulos directores. De igual manera, coseno de alfa es igual componente x, pero menos sobre su módulo, coseno a la menos 1 de menos 7 sobre 8,06, beta es igual coseno a la menos 1 menos 4 sobre 8,06, a que es igual eso. 150. A 150,28. ¿Están de acuerdo? 150,28. Bueno, aquí puede variar un poco los decimales, ¿no? Y beta, 119,75. ya, 119,75 grados. Entonces, por mis coordenadas rectangulares, yo sé que estoy en el cuadrante 3, más o menos, vamos a ver en qué parte, más o menos aquí, digamos. Entonces, ¿qué les decía sobre el ángulo alfa? Primero vamos a ver el alfa. En este caso, el camino más corto será en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Cuál es el camino más corto? Primero voy a representar alfa. En este Sería caso, el horario. exacto. El camino más corto es el sentido horario en este caso. Tengo mi ángulo alfa.
tiene que ser menor a 180. Y mi ángulo beta, ¿en qué sentido igual? Para representar mi ángulo beta tengo que partir desde el eje positivo de las y. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario hasta encontrar mi vector? Antihorario. Correcto. Miren, y aquí tengo mi ángulo beta. Sí, si ustedes quieren hacer alguna especie de comparación, la pueden hacer. Por ejemplo, si quieren determinar este ángulo de aquí, ¿cómo lo harían? ¿Sí o no que haría 180 menos alfa? ¿Cuánto me da eso? 180 menos 150,28. 29,72. Ok. Y en el caso de beta, 180 grados menos beta, ¿cuánto me da? 180 menos 119,75. 60.25. 25. 60,25. Veo que de pronto, si usamos todos los decimales en todos los cálculos, nos va a coincidir que sumado este ángulo con este ángulo tiene que darnos 90 grados. Sí, hay que revisar los cálculos de pronto, pero esa es la definición de ángulos, los ángulos directores, ¿ok? Siempre el camino más corto. Ahora vamos, ¿qué pasa si me encuentro en el cuadrante número 4? Para el caso del cuadrante 4, y en este ejemplo, miren, componente en X positiva, componente en Y negativa. Entonces, primero módulo, el módulo B es igual 9 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Vayan resolviendo eso. Vector B, 9 por 1, 25. Sí, sería 106. ¿Cuánto me da esto? El módulo. 10,29. Ya, redondeémosle a un decimal 10,30 menos y. Ahora bien, vamos con el cálculo de los ángulos. Con la fórmula de los cosenos, coseno de alfa es igual al componente en X, ¿sí? Coseno de beta es igual a menos 5 sobre 10,3. Si despejamos, coseno a la menos 1, despejemos de una vez. Beta es igual a la coseno a la menos 1. Sí, a que es igual alfa y a que es igual beta. Alfa 29.09. Ok, alfa 29 punto. No sé si llegamos a lo mismo, pero me salió 29,45. 29,45. Sí, esto me sale a mí. Y en beta, 119,04. ok. Bueno, ahí ustedes por favor revisarán los cálculos, ¿no? De pronto hay aquí errores, pero lo que quiero que se lleven es la explicación principal que tiene que ver con la, los ángulos directores. Entonces, en este caso, como el X es positivo y el Y es negativo, va a estar en el cuadrante número 4 y lo vamos a representar de esta manera. Sí, el alfa
Bueno, quizás un poquito más acá. Miren que el alfa de 29,45, en este caso el camino más corto ha sido horario, miren, alfa 29,45. Y el ángulo beta, ¿sí? ¿En qué sentido sería el ángulo beta? Que esté de 119,04. Horario. Ok, me parece que está entendido, ok. El camino más corto hasta llegar al vector. Entonces beta es igual 119,04 grados. Y esto sería los ángulos directores. Vamos a lo que tiene, a ver lo que es referente con el vector base y unitario. Nos dice, como se indicó, que el vector base, esta función, está en función de su unitario. Y vamos a ver luego qué es el unitario. Indica su dirección. Los vectores unitarios rectangulares son de la siguiente manera. El vector dividido para su componente. Sí, cuando veo i, eso significa vector base. Expresado en i y j son vectores base. Aquí vemos la expresión de vector base y unitario. Sí, su característica equivalen a uno, ¿no? El vector unitario dice, sea un vector diferente del vector nulo. Un vector unitario en el sentido del vector A es usado para indicar la dirección de un vector. Su módulo es la unidad y está dado por esta expresión matemática. Sí, el vector sobre su módulo. El vector base, como les menciono, indica la dirección y el sentido de I y J. También sirve para hallar el vector unitario y se escribe de esta manera. Si yo conozco sus componentes rectangulares, ya le pongo directo. Componente horizontal I, componente vertical o Y, J. En el caso de conocer sus ángulos directores, también lo puedo representar de esta manera. Este de aquí rapidito, ¿a qué sería igual el módulo? Sí, yo creo que con este ejemplo queda claro cómo determinar el módulo de un vector. ¿A qué es igual esto? 5,83. 83. Ujú. Entonces, 583. Sí, entonces ya el módulo, ustedes ya automáticamente ya lo pueden resolver muy rápido. Vamos a ver dos ejemplos prácticos en donde vamos a ver todo este tema de vectores unitarios, ángulos directores, cosenos directores, para que les quede mucho más claro. Veamos este ejemplo. Ejercicio práctico número uno. El módulo del vector A es de 15 metros y tiene como ángulos directores alfa 100 y beta 10. Nos pide, literal A, hallar la dirección, el B, el vector unitario, C, el vector en función de su módulo y su unitario, el D, el vector en función base, esto es I y J, E, las componentes rectangulares del vector, F, pasar a coordenadas polares, que esto ustedes ya lo saben, y pasar de coordenadas a coordenadas geográficas también, ya lo saben. Entonces, aquí no tengo claramente, o sea, en qué cuadrante me encuentro. Solo sé que me da un módulo, que es de 15 metros, me dice el módulo. Entonces yo me acuerdo, voy a recordar de la clase que acabamos de ver de los cuatro ejercicios con respecto a los ángulos directores y vamos a tratar de ubicar este vector. Entonces, x menos x, y menos y. Entonces tengo que mi ángulo alfa es 100 y mi ángulo beta es 10. Entonces eso ya me da una idea más clara
de que mi vector no está en el cuadrante 1, sino que estaría por aquí, fíjense. Porque aquí yo tengo mi valor alfa y mi valor beta, miren, el camino más corto, siempre desde el eje positivo, positivo. En este caso es así. Entonces vamos a hallar la dirección. El literal A me pide encontrar la dirección. Entonces, si se acuerdan de las coordenadas polares, la dirección, en este caso, miren, mi ángulo teta coincide con mi ángulo alfa, en este caso. Por lo tanto, teta es igual a alfa. Por lo tanto, mi dirección es 100 grados. Gráficamente encontré la dirección. Vamos a ver el literal B. ¿Qué me dice el literal B? Encontrar el vector unitario. Vector unitario. Sí, como es A, vamos a tener la siguiente notación. Es la letra y este símbolo encima. Ese es el vector unitario. ¿A qué es igual? Al coseno de teta, punto y coma, seno de teta. Entonces yo ya encontré que mi ángulo era 100 grados, en este caso coincidía. ¿A qué es igual eso, por favor? ¿A qué es igual el coseno de 100? Menos 0,17. 0,17 y algo más, ¿sí? Y el seno de 100, 0,98. 0,98. Pongámosle también lo de solo por esta vez. Entonces, al usar este ángulo teta o al usar la dirección, nos damos cuenta que encontramos sus coordenadas rectangulares ya con sus signos correctos. ¿Sí ven? Miren, sí. Y ese es el vector unitario. Se encuentra de esa manera. El C, vector en función de su módulo y su unitario, me dice. Eso no es más que el vector en función de su módulo. El módulo es solo la letra. Y su unitario, el unitario que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cómo me queda este vector en función de su módulo y de su unitario? Es de esta manera. El módulo ya sabemos que es por dato 15. Entonces 15 por 0,1736, punto y coma, 0,9848. De esta manera se determina el vector en función de su módulo y de su unitario. Vamos a ver el literal D, que es el vector en función de vector en función base. El vector en función base no es más que expresar sus componentes I y J. Por lo tanto, el vector A, AXY, AYJ, igual. De esta manera nos quedaría, si queremos expresar, o tomamos los valores de al lado, ¿no? 15, 736, 0,
pero en Y, y el otro valor 0,9848 en J. Ese es el vector base expresado en Y y en J. Vamos a ver la siguiente, que nos dice determine las coordenadas del vector, las componentes rectangulares, perdón. Para determinar las componentes rectangulares, pues basta con copiarlas nada más porque ya las encontramos. ¿Cuáles eran? El E, componentes rectangulares del vector. Y ya determinamos que en X era menos 0,1736 y en Y era, ¿cuánto era en Y? 0,98. Sí, las componentes rectangulares vamos a multiplicar por el módulo, ¿ok? Es lo que ahora sí vamos a representar de qué manera nos quedan las componentes. Y esto sería igual a menos 2,6 y 14,77. Ok, aquí tenemos las coordenadas. Otra manera de encontrar era determinar este ángulo que habíamos practicado antes, ¿sí? Y determinar con el coseno del X y con el seno del Y. Sí, también es válido. El E, vamos al F. El F nos pide en coordenadas polares. Recuerden que el módulo nosotros ya tenemos, que era 15, y su dirección, miren, en este caso su dirección coincidía con alfa, por lo tanto su dirección son 100 grados. Y eso sería todo. Luego, para pasar a coordenadas geográficas, que es el literal G, ¿de qué manera me quedaría la coordenada geográfica de este vector? Si alguien me puede ayudar. Sí, vamos, participen, ya casi terminamos. Norte, sur, este, oeste. ¿De qué manera me quedaría? Del norte al oeste, Sí. Y el valor del ángulo, ¿cómo lo determinaría? Mire que ya tenemos calculado. Podríamos usar el ángulo beta, ¿sí o no? El ángulo beta nos tenemos de dato. Por lo tanto, norte, 10 grados hacia el oeste. Y encuentro mi vector, ¿sí o no? Entonces, en coordenadas geográficas es igual el módulo, pero hay que agregarle, en vez de la dirección, esta vez es el rumbo. Y el rumbo ha sido norte, 10 grados hacia el oeste. ¿Sí? Y de esta manera tenemos resuelto este ejercicio. Vamos ahora al ejercicio número 2. En este caso hay un grado un poco más de dificultad porque solo tenemos como dato dos puntos. El punto menos 5,3. Vamos a ver. Sí, miren. Menos 5,3 que usted podría ponerle, vamos a ponerle como x1. Sí, x1 y y1, x2 y y2. Sí, entonces me pide que determine las componentes rectangulares del vector, coordenadas rectangulares, módulo, dirección, cosenos directores, ángulos directores, vector unitario, vector en función base, vector en función del módulo unitario y lo mismo que antes, ¿no? Coordenadas polares y geográficas. En este caso yo necesito primero encontrar mi vector A.
Para este caso, vamos a aplicar lo siguiente. Tenemos el punto 1 con sus coordenadas x1 y y1. El punto 2 con sus coordenadas x2 y y2. Sí, entonces vamos a ver. Mi vector A, mi vector A va a ser igual al punto 2 en X menos el punto 2, ambos en X, pero 2 y 1. Y el punto 2 menos el punto 1. Entonces mi vector A sería mi X2, ¿qué valor tiene? 4. Ujú. Entonces 4 menos mi X1, miren que es menos 5, Men- ¿sí? Hasta ahí tendría los valores de X. Vamos a ver qué pasa con el otro. El Y2, miren, menos 6, dejémoslo así, menos 6, menos, y el Y1, 3, ok. Si yo resuelvo esta operación, 4 más 5, 9, punto y coma, 6 y 3, 9, menos, menos. Entonces he determinado mi vector A, que es lo primero que tengo que hacer. ¿En qué cuadrante estaría este vector? En el cuarto. Exacto. X positivo, y es negativo, entonces está en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a ver qué me pide. Primero, los componentes rectangulares del vector. A, hemos resuelto el literal A, ¿sí? Componentes rectangulares. Vamos a ver el B, que nos pide las coordenadas rectangulares. En este caso, las coordenadas, pues, también ya la tenemos. La coordenada en X es 9, la coordenada en Y es menos 9. No es más que eso. Vamos a la C. Módulo, ¿sí? El módulo. Como ya conocemos nosotros nuestras dos componentes, ya es fácil. Aplicando Pitágoras, 9 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Esto es igual raíz cuadrada de 81 más 81. Y esto a su vez lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Para usar todos los decimales me voy a quedar con el resultado exacto, que es 9 raíz de 2. Este es el módulo, ¿ok? 9 raíz de 2. Voy a usar este de ahora en adelante. Vamos al otro literal, que es el D, que me pide la dirección. Vamos a calcular la dirección en el siguiente. Vamos a duplicar. Sí. Vamos a ver. Literal D. El D. Dirección. Para calcular la dirección, vamos a hacer una pequeña gráfica. Rapidito. Entonces, como ya vimos por mis valores, sabemos que estamos en este cuadrante, ¿sí? Si descomponemos este vector, tenemos esto.
Entonces, para el cálculo de la dirección vamos a aplicar la tangente. La tangente de teta es igual a AY sobre AX menos 9 sobre 9. Y esto es igual a menos 1. ¿A qué es igual? La tangente a la menos 1 de menos 1, por favor. ¿A qué sería igual este? Muy bien, es este ángulo. -45. Menos 45. Ya, menos 45. Pero des en cuenta que si yo quiero encontrar la dirección, necesito encontrar este ángulo de acá. Si por lo tanto mi dirección será restada. 360 menos los 45 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? 315. 300. Exacto, entonces ahora sí mi dirección ha sido 315. Sí, me apoyé un momento de mis dos componentes que ya tenía calculadas y determiné 45, pero damos cuenta que es un negativo, eso no está bien. Entonces mi dirección real es 315, entonces ya tengo la dirección. Vamos a ver los cosenos. A, B, C, D, E. Los cosenos directores. ¿Cuáles son los cosenos directores? Coseno de alfa es igual a la componente en X sobre el módulo. El coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo. Coseno de alfa es igual, mi componente en X es positiva, por lo tanto vamos a ponerle positivo sobre el módulo. Recuerden que el módulo lo había determinado como 9 raíz de 2. Entonces 9 raíz de 2 coseno de beta es igual a menos 9 sobre 9 raíz de 2. Si hago esta simplificación aquí, coseno de alfa va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 y el coseno de beta es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Aquí lo único que me pide es expresar los cosenos directores. Entonces los cosenos directores es esto. Sí, coseno de alfa 1 sobre raíz de 2, coseno de beta menos 1 sobre raíz de 2. El literal siguiente, que es el f, que me pide encontrar los ángulos directores. El f no es más que reemplazar, o sea, calcular aquí el ángulo ya. Coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2, a que es igual, ayúdeme. Y beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 2. Encontremos estos ángulos, por favor. ¿Cuánto es alfa y cuánto es beta? Coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2 en el caso de alfa. 45. 45 grados. Y la de beta, 135. 135 grados. Entonces, para comprobar que está bien, vamos a revisar aquí, miren. Recuerdan que el alfa, partiendo desde las X, era el camino más corto, miren. Por lo tanto, 45 estamos correcto. Y el beta, miren, el camino más corto para llegar a ese valor, desde aquí. ¿Sí ven? Beta sería igual 135. 90 más 45 son 135 grados. Entonces estamos correctos. Finalmente veamos qué más nos falta calcular. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver qué nos dice. El vector unitario, en este caso nos toca calcular.
El vector unitario es el literal G. El vector unitario, recuerden que era de esta manera, al vector sobre su módulo, y esto quedaría de esta manera, 9 sobre 9 raíz de 2 menos 9 sobre 9 raíz de 2. ¿Sí? Si resuelvo eso, 1 raíz de 2 partido de menos 1 sobre raíz de 2, nada más. Este sería mi vector unitario. Ahora mi vector, el, el H, mi vector en función de mis, en vector base que se conoce, es con I y J. Componente en I, en X con I, componente en J, componente en Y, J, nada más. H, el I, el vector en función de su módulo y de su unitario, vector de su módulo y su unitario. Es esto nada más. El vector es igual. El módulo, 9 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, punto y coma, menos 1 sobre raíz de 2. Esto es el vector en función de su módulo y de su unitario. ¿Qué más? Coordenadas polares. Veamos. La coordenada polar. Ya tenemos nuestro ángulo teta, 315. Y como dato, perdón, y como módulo nosotros determinamos 9 raíz de 2. Entonces, no es más que expresar el J y el vector vamos a usar con otro color. El J expresar en coordenadas polares. Módulo 9 raíz de 2. Y la dirección, ¿cuánto dijimos? 315, ¿no? Sí. Ahora, ayúdeme también aquí para el último literal. ¿Cómo quedaría el tema de las coordenadas geográficas? Tenemos norte, sur, este y oeste. Miren, ¿cuánto sería? Aquí ya sabemos, ¿no? Cada cuadrante tiene 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo alfa vale 45, pues para llegar a 90 me falta 45 grados más. ¿Y cómo me quedaría expresado el ángulo? Vamos, con esto acabamos. Actúen, chicos. Del sur al este. Sí, sureste. ¿Sur con qué ángulo? Aquí vemos, ¿no? El literal, en este caso el literal K, la voy a poner por aquí. Literal K. El vector en coordenadas geográficas es su módulo, que ya determinamos el módulo 9 raíz de 2, y su rumbo, ¿no? Sur 45 grados este. Y eso será todo. Van a tener una tarea en la cual van a hacer algo similar, ¿no? Como conclusión, hemos comprendido el vector en el plano, qué es lo que implica analizar su dirección a través del ángulo relacionado, medido desde el eje X y determinar los ángulos directores, que son ángulos mínimos entre el vector y cada eje dentro del rango de 0 a 180 grados, recuerden. Para encontrar este ángulo, tomo el camino más corto hasta encontrar el vector. Esa es la clave. Previo a eso tengo que identificar en qué cuadrante se encuentra mi vector y encontrar la dirección, ¿sí? O en su vez sus componentes.
También hemos aprendido a descomponer el vector en sus componentes utilizando la base de los vectores y J. También podemos expresar con precisión sus predicciones en cada eje. Además, al normalizar el vector, obtenemos el vector unitario, el cual conserva únicamente la dirección, eliminando la magnitud, lo que resulta fundamental para simplificar y resolver problemas en matemáticas y física. Unas tres preguntas rápidas. El ángulo relacionado ya es lo que vimos, ¿no? El ángulo formado con el eje positivo medido en sentido antihorario cuando estamos, ojo, cuando estamos en el cuadrante 1. Para los otros cuadrantes hay que ver cuál es ese ángulo relacionado, ¿ok? Esos fueron los cuatro primeros ejercicios que tienen que repasar para determinar el ángulo relacionado correcto dependiendo de en qué cuadrante se encuentra. Los ángulos directores, ya como lo dije hace un momento, se encuentran entre 0 y 180 y se mide buscando la ruta más corta. Como se obtiene el vector unitario de un vector dado, se obtiene cada componente, dividiendo cada componente del vector y su magnitud, lo que conserva la dirección y normaliza la longitud en 1. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Si no, nos veríamos la siguiente semana. ¿Está todo claro?